¿Podemos, podemos comenzar? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, Sí, Federico. Empieza, ok, Cristian. ok, perfecto, buenos días. Disculpen por la demora. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, lo que es sobre todo el manejo de la patología de emergencia, ¿no? Que es el trauma cardíaco. Es un tema relativamente frecuente que nosotros nos encontramos en la práctica cotidiana, cuando nos encontramos de guardia, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de emergencia, y es por lo que con relativa frecuencia nos interconsultan o nos llaman, sobre todo a las unidades de trauma, ¿no? En general, el trauma cardíaco casi siempre o siempre va a ocurrir en el contexto de un trauma torácico. En general, las lesiones que afectan directamente al corazón, ya sean abiertas o cerradas, van a tener un importante impacto en lo que es la morbimortalidad en los pacientes asociado siempre, casi siempre, a un politraumatismo. Y históricamente y hasta hoy en día se considera que las lesiones cardíacas, ya sean abiertas o cerradas, pueden llevar al paciente a una muerte prácticamente invariable si es que no se toman algunas medidas, sobre todo de estabilización, tanto cardíaca como pulmonar, para lograr salvar la vida del paciente. En general, en un trauma cardíaco, en un trauma de tórax en general, ya sea cerrado o abierto, se dice que hasta la tercera parte de ellos van a tener algún tipo de compromiso cardíaco. En general, el trauma cardiovascular, no solamente el trauma cardíaco, incluye también al trauma de los grandes vasos que se encuentran en el mediastino, se considera la segunda causa de muerte después de las lesiones del sistema nervioso central. En general, de todas las muertes que ocurren por trauma en el contexto de un politraumatizado, el 10 a 15% de ellas van asociadas a lesiones cardíacas y aórticas. Está muy asociado desde el crecimiento masivo, desde que se masificó el consumo de estos vehículos motorizados, el desarrollo del parque automotor. Los accidentes de tránsito aumentaron mucho la incidencia, y al aumentar los accidentes de tránsito, pues el trauma torácico y el trauma cardíaco, sobre todo el trauma cardíaco cerrado, aumentó también en su incidencia. Los accidentes de tránsito y las agresiones van a ser las principales causas del trauma cardíaco, tanto cerrado como abierto. En general, la incidencia del trauma cardíaco, en general, ¿no? Tanto para el trauma cardíaco cerrado como para el trauma cardíaco abierto, no se conoce con exactitud, ya que hay un gran grupo de pacientes que fallece antes de llegar al hospital y por lo tanto no se hace un diagnóstico con exactitud. Pero dependiendo de lo que se revise, la incidencia en general del trauma cardíaco oscila entre 16 al 76%. La tasa de supervivencia oscila también y depende de unos factores que vamos a ver más adelante, entre el 3 al 84%. La tasa de supervivencia es mayor para el trauma cardíaco cerrado que para el trauma cardíaco abierto, y pues de acuerdo al mecanismo de lesión es mayor también en el caso del trauma cardíaco abierto, para las lesiones que son causadas por arma blanca en comparación a las lesiones que son causadas por arma de fuego. En general, y como dijimos, la presencia de trauma cardíaco viene asociado a un paciente politraumatizado, de tal manera que los pacientes con trauma cardíaco también tienen un traumatismo encefalocraniano hasta en el 51% de los casos, y pues también tienen una lesión intraabdominal sobreañadida hasta en el 43% de los casos, ya que el paciente con trauma cardíaco no llega generalmente con una lesión aislada del corazón, sino llega en el contexto de un politraumatismo. Es posible de que al momento de la evaluación inicial en la emergencia, en el traumoshock, cuando se le realiza el ATLS, cuando se le realiza el ABC al paciente, es muy probable que pues estas lesiones cardíacas, por así decirlo, puedan verse opacadas por algún otro tipo de lesiones un poco más aparatosas, ¿no? Y por eso es que en algunos casos el diagnóstico del trauma cardíaco se hace de manera demorada, ¿no? De manera retardada. ¿Qué es lo que ocurre en un trauma cardíaco, tanto en el trauma cardíaco abierto como en el trauma cardíaco cerrado? Pues la consecuencia del impacto, ya sea de la cavidad torácica de un vehículo en movimiento, en el caso de un trauma cardíaco cerrado, o de un proyectil por arma de fuego, o de un arma blanca en el caso del trauma cardíaco abierto, pues va a provocar todas esas alteraciones que ustedes ven acá. Puede lacerar por completo el miocardio, provocando su ruptura, puede contusionar al corazón, puede lacerarlo, puede penetrar el pericardio, puede lesionar estructuras cardíacas importantes, puede lesionar vasos coronarios, puede lesionar válvulas coronarias, pudiendo provocar arritmias y anomalías de la conducción también. En general, este tipo de pacientes, lo más frecuente es que desarrolla una estabilidad hemodinámica que se instaura de manera veloz y pues amenaza la vida del paciente.
Históricamente, este tipo de lesiones pues, se consideraban que eran fatales prácticamente en el 100% de los casos, ¿no? Antes, en la antigüedad. Hoy en día, si bien es cierto, ha mejorado un poco, ha mejorado bastante el manejo de los pacientes con este tipo de trauma, pero se considera que el 90% de los pacientes con un trauma cardíaco, penetrante sobre todo, mueren antes de llegar al hospital. La primera reparación exitosa en un trauma cardíaco penetrante se realizó en 1897. Es un manejo complejo, tanto durante las medidas iniciales y el manejo quirúrgico en sí, porque va a depender de varios factores. El principal determinante que condiciona la supervivencia del paciente es el estado hemodinámico al momento de llegar a la sala de emergencia. La tasa de mortalidad para los pacientes que llegan hemodinámicamente estable es mucho menor que para los pacientes que llegan en estado de shock, ya sea causado por un shock, principalmente por shock hipovolémico, ¿no? Los pacientes que llegan en shock hipovolémico, la tasa de mortalidad es prácticamente del 35 hasta el 50%, y de los pacientes que llegan hemodinámicamente estable, su tasa de supervivencia, la tasa de mortalidad es, dependiendo de lo que se revise, puede llegar a ser tan baja como hasta el 2%. Además, influye mucho el tipo de arma que se utiliza, las características de la herida, qué estructuras lesionó, se lesionó durante el mecanismo de lesión, y pues qué tan compleja fue la reparación. En general, el trauma cardíaco se divide en dos grandes grupos, en trauma cardíaco abierto penetrante y en un trauma cardíaco cerrado o no penetrante. Y pues las heridas iatrogénicas, que por el uso cada vez más masificado de los dispositivos, de los métodos endovasculares, como por ejemplo angioplastías, procedimientos de hemodinamia en general, pues ha aumentado el trauma cardíaco causado pues, por este tipo de dispositivos, ¿no? Se considera que este tipo de dispositivos podrían ser también o podrían entrar en las heridas cerradas o no penetrantes. Entonces, las heridas abiertas o penetrantes son aquellas que son causadas por una disrupción del miocardio en general, y son causadas pues, por proyectiles de arma de fuego o por arma blanca en general, ¿no? Y las heridas, el trauma cardíaco no penetrante o trauma cardíaco cerrado, pues está causado principalmente por accidentes de tránsito, es la principal causa. También hay otras causas un poco menos frecuentes, como caídas de altura, lesiones por aplastamiento, incluso el masaje cardíaco o traumas directos sobre la caja torácica, ¿no? Esta es una clasificación de la AST, que clasifica tanto al trauma cardíaco abierto como cerrado en 6 grandes grupos, dependiendo a características quirúrgicas y a características clínicas del paciente. Esta clasificación aplica tanto para el trauma cardíaco abierto como para el trauma cardíaco cerrado. El grado 1 es aquel paciente que tiene trauma cardíaco abierto cerrado, pero en el caso del trauma cerrado tiene alteraciones eléctricas menores, ¿no? No tiene alteraciones específicas del segmento ST, no tiene cambios específicos de la onda T, puede tener por ahí una extrasístole ventricular o puede tener taquicardia sinusal. En general, paciente estable. Para trauma cardíaco abierto o penetrante, puede tener una herida, pero no tiene compromiso cardíaco, o sea, el corazón está indemne, ¿no? El paciente tampoco tiene taponamiento cardíaco y tampoco hay herniación cardíaca. En las del tipo 2, en el caso del trauma cardíaco cerrado, es un paciente similar al grado 1, pero ya tiene alteraciones eléctricas de conducción. Es un paciente que tiene bloqueo, puede ser bloqueo de rama, puede ser bloqueo auriculoventricular, ¿no? El paciente puede tener ya alteraciones en el EKG que nos hablen de algún tipo de cambio isquémico, pero el paciente no desarrolla falla cardíaca. Y en el caso del trauma penetrante grado 2, es cuando la lesión del miocardio es solamente tangencial, es el roce del miocardio, ¿no? Pero es solamente, por decir, ¿no? El proyectil solamente rozó, besó el miocardio, por así decirlo, pero sin llegar a producir una solución de continuidad que comprometa el endocardio. O sea, no le hace hueco al corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces el paciente entonces, en este estadio 2 tampoco va a tener taponamiento cardíaco, ¿no? En general, el grado 3 para el trauma cardíaco cerrado es aquel que tiene contracciones ventriculares prematuras más de 5, extrasístoles ventriculares. En el caso del trauma cardíaco penetrante ya hay ruptura de septum, hay compromiso de válvula pulmonar o tricúspide y disfunción del músculo papilar. En el caso del trauma cardíaco cerrado puede haber herniación cardíaca, pues ya hay falla cardíaca y pues en este caso, en el grado 3, a diferencia del grado 4, ya hay compromiso de endocardio, ¿no? Entonces puede haber una lesión que sí puede ser tangencial, pero ya hay comunicación con la cavidad endocárdica. En el grado 4, pues hay las mismas alteraciones que se mencionaron en el grado 3, pero en este caso el paciente ya desarrolla falla cardíaca, ya compromete valvulopatías del lado izquierdo y pues
ya también hay lesión, solución de continuidad completa de las diferentes cámaras cardíacas que son afectadas, ¿no? Y pues hasta llegar al estadio 5 y al estadio 6, que el estadio 6 es el más grave de todos, que es una abulsión del corazón por un trauma penetrante que provoca una pérdida de tejido de más del 50% de alguna cámara cardíaca. Y en el estadio 5 la pérdida de tejido es de menos del 50%. Esta es más o menos una manera de clasificación que propone esta sociedad, tanto para trauma cardíaco abierto como para trauma cardíaco cerrado. Obviamente, mientras más alto sea el número de clasificación, pues la lesión es más grave, ¿no? Y este es, por ejemplo, cómo es que nosotros vemos, esta es una lesión grado 1, grado 2, esta es una diferencia de una lesión grado 3 y grado 4. Punto de corte, si es que hay o no algún tipo de compromiso endocárdico. Por ejemplo, aquí vemos una solución de continuidad, estamos viendo la cavidad, en este caso, ventricular derecha. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a decir pues que hay un compromiso endocárdico.